Hola, buenas noches, profe. Hola, Augusto, buenas noches. Estaba cerrado el micrófono. ¿Será que no te puedes correr un poquito para allá, Lorenzo? Para yo No hay problema. Sí. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar ahí 3 minuticos y comenzamos. Bueno, minuticos a que se conecten los demás y ya comenzamos. Comenzamos en 2 minutos. Sara, ¿ya te paró de molestar el Wi-Fi? Hola, pues aquí íbamos bien por el momento. Profesor. Muy bien, nuevamente buenas noches.
¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Muy Hola, bien. profe, buenas noches. Hola, Daniel. Lady, buenas noches. Ruth, Sara, Augusto, María Fernanda, Lorenzo, que está aquí en el salón. Vamos a tener el siguiente orden el día de hoy en nuestra sesión. En primer lugar, voy a terminar lo relacionado con las generalidades de las cartas del Nuevo Testamento. Recuerden que ese tema lo comenzamos a ver hace 8 días. Entonces, voy a continuar con ese tema y espero terminarlo hoy. Si lo termino hoy, entonces luego damos paso a Sara y a Daniel para que nos cuenten algo acerca de las cartas discutidas, las cartas auténticas, bueno, toda esta cuestión. Si no alcanzamos a hacerlo hoy, Daniel y Sara, no se desesperen, que mañana lo pueden hacer, ¿listo? Entonces mañana lo haríamos, tenemos, solo chévere de tener ahí las 2 sesiones. Bueno, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Recuerden que la próxima semana, Lorenzo y demás compañeros, no voy a estar. Entonces, yo voy a estar fuera del país, pero vamos a tener un taller para que ustedes lo desarrollen. Bueno, yo les envío las indicaciones a tiempo para que ustedes lo puedan desarrollar en el tiempo de la clase y si no alcanzan a terminar el miércoles, tienen también el jueves para enviarlo. Bueno, para que lo tengan presente eso la próxima semana, que lo tengan allí. Recuerden nuestro cronograma, ¿no? Y recuerden que ya en 15 tenemos un parcial que es relacionado con estos temas que vamos a estar viendo, que comenzamos hace 8 días, que vamos a ver hoy y mañana, que va a presentar también Sara y Daniel, el taller que van a realizar para que lo tengan bien presente en sus agendas. Bueno, Sí, señor. muy bien, vamos entonces a continuar. Y quiero de pronto pedirle el favor a algunos de ustedes, hay algunas citas para leer, entonces si tienen por ahí sus Biblias o una Biblia a la mano, que puedan tenerla para que para que me puedan ayudar con la lectura de algunos textos en caso de requerirlo. Bueno, entonces, en la sesión anterior mencionamos, en la clase anterior, que la escritura de las cartas se daba o bien por la persona que aparecía como remitente o por un amanuense, es decir, por un tercero, por otra persona que escribía. Pero también decimos que el proceso de escritura no se dio como se haría hoy, en términos de alguien que se puede sentar a escribir de corrido todo un documento. Incluso hoy, me parece importante hacer esa reflexión también con ustedes. Incluso hoy, cuando uno va a escribir un libro o un documento, uno no lo hace en una sola sentada, como uno dice por ahí coloquialmente, o de una sola. Uno se demora un tiempo, eso lleva cierto tiempo hacerlo. Entonces, en aquel entonces, pues esto llevaba más tiempo, requería más tiempo hacer. Decíamos también que en cuanto a alfabetización, era bajo el promedio de personas que podemos decir que sabía leer y escribir en tiempos del Nuevo Testamento. La mayoría no sabían leer ni escribir, la mayoría de los primeros cristianos no sabían leer y escribir. De hecho, miren ustedes que eso se refuerza de distintas formas, se puede mirar eso, pero una de las formas es cuando uno ve que surge la necesidad, cuando surgen los famosos apologistas o los famosos apologetas. Yo creo que ustedes ya vieron algo de eso en historia de la iglesia. ¿Vieron algo de eso en algún momento? Como San Agustín y ellos que refutan como el nestorianismo y todo eso. Sí, aquí Lorenzo habla de San Agustín. Agustín no era como tal un apologeta,
es alguien más tarde, es un padre de la iglesia, Agustín, pero más o menos, sí, es la idea. Los apologistas, los primeros apologetas o apologistas cristianos, una de las razones por las cuales surgen es por lo que les estoy diciendo, es porque muchos consideraban que el cristianismo era una religión para gente ignorante, ¿sí? Muchos consideraban que el cristianismo era una religión para gente que era bruta, perdón la expresión, pero eso lo decían, que era del vulgo, que se dejaban llevar por cualquier cosa. De ahí que entre esos primeros cristianos, o más bien esas generaciones de cristianos que tenían relación con el mundo griego sobre todo, es que empiezan a surgir filósofos cristianos, o podían ser judíos, pero que ya habían aceptado también el cristianismo, como es el caso de Justino. No sé si ustedes leyeron o escucharon en algún momento algo de Justino. A él lo llaman por lo general Justino mártir, es como lo llaman. Pero Justino es un gran filósofo judío que va a defender la fe cristiana con argumentos muy racionales. Eso, repito, porque era común que la mayoría de personas no supieran leer ni escribir. Las cartas, decíamos también en la sesión anterior, se escribieron para ser leídas públicamente. Incluso cartas que de pronto se dirigían a una persona. No sé, pensemos en el caso de Pablo, la carta a Filemón, la carta a Timoteo, la carta a Tito, que tienen nombres de personas. Entonces uno diría, ¿eso se dirige a un individuo? No, tampoco se dirigían a individuos, sino a comunidades. Bueno, lo que pasa es que se nombraba a una persona porque esa persona también tenía cierto liderazgo o ocupaba, o era una persona que ocupaba un lugar, digamos, importante en ese momento en la iglesia, pero eran cartas para que fueran leídas públicamente, ¿sí? Las cartas fueron leídas en el contexto de la comunidad cristiana que se reunía para tener su servicio, para tener su culto. Eso me parece que es muy importante. Y también otra nota que es clave tener en cuenta es que los primeros cristianos estaban familiarizados con lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Principalmente con las versiones de la Septuaginta. Ustedes saben que la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Miren estas dos citas, si me hacen el favor de buscarlas. Lorenzo, que estás aquí, si pueden mirar Romanos 8:36 y digamos el favor allá a Sara, si pueden mirar 2 Corintios 9:9. 36. Romanos 8:36 y 2 Corintios 9:9. Ya tengo Romanos. De la por favor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Muy bien, gracias. Y Sara, ¿puedes leer el otro? Segunda de los Sí, Corintios. profe. Dice, como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas por siempre. Como está escrito, leía Lorenzo, como dicen las escrituras, leyó Sara. Eso que nosotros lo pasamos muy por alto, también, bueno, otra vez, nuestras lecturas suelen ser muy superficiales de la Biblia, y no lo digo en términos despectivos, me más falta solamente describiendo una realidad. Ese como está escrito o como están las escrituras, como dicen las escrituras, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Ustedes se han dado cuenta que el Nuevo Testamento habla de los escritos, habla de las escrituras, habla de los profetas, habla a veces de los salmos, ¿sí? Más o menos esas son las expresiones que el Nuevo Testamento usa para referirse a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Nunca vamos a encontrar Antiguo Testamento, porque ellos para ellos no era antiguo, si me hago entender. Para ellos Libros de sabiduría. para ellos era la palabra de Dios, eran las escrituras, los escritos, era la voz de Dios.
no era lo antiguo y que ahora tenían algo nuevo, no. Para ellos era su presente. Eso quiere decir que nosotros cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, a las cartas, pero en general también a otros libros, pues nos enfrentamos también con una dificultad mayor, y esta consiste precisamente en que nosotros no estamos tan familiarizados con las escrituras así como lo estuvieron los primeros cristianos, ¿sí? Y por esa razón muchas veces el Nuevo Testamento no se detiene a explicar ciertas cosas, sino que solamente las menciona, ¿sí? Muchas veces el Nuevo Testamento no se pone a explicar muchas cosas que ya él da por sentado que los oyentes de su momento conocen. Y eso entonces nos lleva a nosotros a pensar que, o a tener presente por lo menos, que cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento y nos encontramos con alguna referencia al Antiguo Testamento, lo mínimo que tenemos que hacer es ir a esa escritura. Lo mínimo. Yo le decía hace 8 días a Lorenzo, recuerden ustedes que Lorenzo escogió el pasaje de Romanos 1, 17, ¿cierto? 17 17 y 18. Yo le decía, ese pasaje famoso, Lutero lo hizo muy famoso, pero cuando uno mira, porque es hasta hoy, es el pasaje, el justo por la fe vivirá, es el lema de la iglesia luterana. Pero le decía yo a Lorenzo que ese texto tiene un trasfondo en el profeta Habacuc. Entonces, hay que ir al profeta Habacuc y hay que estudiar al profeta Habacuc y hay que tratar de entender por qué Pablo en esa carta está citando al profeta Habacuc para lo que está hablando. Eso no quiere decir que eso nos va a dar la respuesta de lo que quiere decir Romanos 1, 17 y 18, pero sí quiere decir que nos va a dar mucha luz de lo que dice Romanos 1, 17 y 18. ¿Estamos? Muy bien, vamos a continuar. En el mundo grecorromano estaba muy desarrollada la tradición de la escritura de las cartas. También entre los judíos existía esta práctica. Es decir, recuerden ustedes que los judíos, en el periodo que estamos hablando, hacen parte del imperio romano, hacen parte del contexto o del ambiente griego. Entonces, en el mundo greco-romano y judío ya había una tradición en el arte de la escritura de las cartas, ¿sí? Incluso dicen los especialistas que pueden existir manuales acerca de cómo redactar una carta. Y así como hoy nosotros tenemos como un orden más o menos cuando redactamos un email, por poner un ejemplo, ellos también lo tenían. Tenían un remitente, un destinatario, un saludo, una expresión de un deseo de buena salud para a quien dirigía la carta, el cuerpo de la carta como tal, el contenido, una despedida, unos saludos a otras personas, incluso a veces hasta se agregaba la fecha. Es decir, las cartas tenían un orden. ¿Bien? Y si ustedes se dan cuenta, las cartas paulinas tienen un orden. Ustedes lo han visto, que comienzan con un saludo, tienen un desarrollo posterior y terminan muchas de ellas con una despedida, dando saludos a otros o con una bendición también muchas veces. A veces las cartas que nosotros leemos mencionan el lugar desde donde se están escribiendo, las cartas paulinas. A veces dicen Pablo en tal lugar, en tal cosa, los hermanos que están no sé dónde. Eso entonces nos lleva a tener presente que cuando se desarrolla lo que nosotros llamamos cartas o literatura paulina, los autores o los compositores, los redactores de este cuerpo literario se basaron en eso que ya existía, ¿sí? ¿Me voy a entender? Es decir, eso no se lo inventaron ellos. Y inventarse un género literario no es fácil. Yo lo he mencionado en otras clases, no sé si con ustedes, inventarse palabras no es fácil, pero inventarse un género literario es aún más complicado. Y las cartas, así como las epístolas, son un género literario.
además de ser un medio de comunicación, además de ser una forma de comunicarse, son géneros literarios. Hablaba con alguien en estos días acerca de algo similar y yo le decía que a esta persona con quien hablaba, que yo admiraba mucho a Gabriel García Márquez, entre otras cosas, porque muchos consideran que él fue generador de un género literario, y eso uno no lo escucha en cualquier momento, de cualquier persona. El realismo mágico que se atribuye tanto a Gabriel García Márquez, y no sé si ustedes han leído algo de Gabriel García Márquez, es una cosa tremenda, es una cosa impresionante, es una cosa bárbara. Es, otra vez, piensen en lo que estoy mencionando, o sea, crear un género literario es de genios. No es que uno se sienta un día y dice, voy a inventar un género literario y me voy a volver famoso. Eso lleva un proceso. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento, en la escritura del Nuevo Testamento? Los autores tomaron lo que ya existía, en este caso el género literario de cartas o epistolar, pero como pasa también con otros géneros literarios en el Nuevo Testamento, ellos lo que hacen es que lo adaptan también. Es decir, le dan una forma especial. ¿Sí? En ese sentido, entonces, algunas cartas del Nuevo Testamento van a seguir el orden que yo les mencioné ahorita, ¿cierto? Pero también otras van a tener algunas variaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que algunas cartas insertan algunas expresiones hebreas, como el shalom, bien sea al inicio o bien sea al final. Eso es algo propio de los hebreos, que lo agregan en esa forma de carta. Y eso es algo propio de los autores y de los redactores, de los compiladores del Nuevo Testamento. Que ellos, repito, toman algo que ya existe, pero no lo cogen tal cual y lo ponen aquí en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, sino cogen eso que ya existe y lo que hacen es que lo adaptan a lo que ellos ahora quieren comunicar. En ese sentido, el Nuevo Testamento también tiene unos géneros literarios propios. Y en ese sentido, así como yo les dije ahorita que admiro a Gabriel García Márquez por lo que es considerado generador o creador de un género literario, admiro a los autores del Nuevo Testamento porque ellos hicieron también algo muy similar. Es decir, ellos adoptaron y casi que al adoptar toman muchos elementos, pero también adaptan. Entonces, al adaptar, tienen que hacer algunos ajustes. Y al hacer esos ajustes, de acuerdo al mensaje que ellos quieren comunicar, están creando algo nuevo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos, les pregunto, en el Nuevo Testamento tenemos el género literario de crónicas. Les pregunto, ¿hay crónicas en el Nuevo Testamento como género literario? Una crónica tiene un elemento histórico narrativo. ¿Hechos no sería tal vez? Crónica. Entonces, el Nuevo Testamento tiene un elemento de crónicas, sobre todo en los Evangelios y en el libro de Hechos. Es más, cuando uno mira Hechos y Evangelio, casi que es el mismo género literario, porque el mismo cuerpo literario. Ustedes saben que Hechos es continuación de Lucas. ¿Estamos? Es decir, Hechos no se entiende y no debe estudiarse separado de Lucas. ¿Vamos? Ustedes ya vieron Nuevo Testamento y deben tener eso presente. Ahí tenemos unas crónicas, pero las crónicas que tenemos nosotros en los Evangelios, claro, toman elementos de las crónicas del tiempo del Nuevo Testamento, es decir, de las crónicas grecorromanas, claro, pero las adaptan, ¿sí? Las modifican también de acuerdo a lo que ellos están comunicando, que es el Evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús del Nuevo Testamento. Entonces, ellos las adaptan y así llegan a crear un nuevo género dentro de otro género, ¿sí? Como un subgénero o como una categoría que va a ampliar, que va a modificar y muchas veces incluso va hasta
a polemizar con otro género literario. Y eso ocurre con todos los géneros literarios del Nuevo Testamento. El género literario Apocalipsis, apocalíptica, es el género literario. Entonces está la apocalíptica. ¿Se inventaron la apocalíptica los cristianos? No, eso ya existía, ¿cierto? Ya existía el siglo III antes de Cristo, es la apocalíptica más o menos. Pero ¿qué tiene en especial lo que nosotros llamamos el Apocalipsis de Juan? Lo que tiene de especial precisamente es que es género literario apocalíptico como el que existe en su momento, claro que sí. Pero lo que tiene de particular es que lo adapta al mensaje cristiano del Evangelio de Jesús. Y eso ocurre con todo el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, eso ocurre con las cartas, con las epístolas paulinas, pero también con lo que se llaman epístolas universales o epístolas generales. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Miren aquí un ejemplo. La extensión de las cartas, por ejemplo, que circulaban a nivel oficial en el Imperio Romano, era relativamente muy corta. Eran cartas que podrían tener entre 80 y 200 palabras aproximadamente. Así que un email, por algo muy cortico, ¿no? Un mensaje. Pero cuando uno mira las cartas paulinas, las cartas de Pablo, obviamente ustedes saben que hay unas cartas mucho más extensas que otras, ¿no? Pero hay un promedio que ponen los especialistas y dicen que en promedio las cartas de Pablo tienen alrededor de 1300 palabras. Entonces vean ustedes esa gran diferencia, por ejemplo, ahí nomás, en el número de palabras. Si hablamos de 200, 250 a 1300, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que en el caso de las cartas, el lenguaje y el vocabulario usado por los autores, redactores, compiladores, va a ser mucho más amplio. Va a ser mucho más amplio. Y de ahí que entonces nosotros vamos a tener términos que si bien no son inventados, sí son redefinidos. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, así como inventar un género literario no es fácil, inventar una palabra tampoco lo es. Entonces, ¿qué hacen los autores del Nuevo Testamento? Otra vez, toman términos que ya existen, pero los resignifican. Eso es lo que se llama metamorfosis semántica, es decir, el cambio en el significado de las palabras. ¿Sí? Eso ocurre con las palabras gruesas del Nuevo Testamento, con las palabras importantes del Nuevo Testamento. Piensen en una palabra importante del Nuevo Testamento. ¿Cuál sería? Díganme. Una palabra que para ustedes sea importante en el Nuevo Testamento. Gracia. Gracia. Otra. Justicia. Justicia. Bien. Otra. Redención, tal vez. Redención. ¿Cuál? La fe, profe. La fe. ¿Cuál otra? Salvación. ¿Perdón? Salvación. Salvación. Otra. Amor. Amor. Otra. Reino. Ruth, ¿cuál dijiste? Dije salvación también al tiempo. No sé todo yo, Ruth. No te entendí. Dije salvación, profe. Ok, gracias. Todas esas palabras que ustedes han mencionado son palabras muy importantes en el Nuevo Testamento, pero ninguna de esas palabras era nueva. Gracia, haris, ya existía. Justicia, dikaiosine, ya existía. Fe, pistis, ya existía. Salvar, sozo, ya existía. Sí, todas las palabras ya existían. Redención. Redención, miren ustedes que es una palabra que es vieja incluso entre los judíos. Porque en el Antiguo Testamento se habla de redención, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se usa la palabra redención, entonces es una palabra vieja para los hebreos, para los judíos. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos términos, lo que hacen los autores es que los resignifican, de acuerdo al contexto, de acuerdo al lugar, de acuerdo a lo que quieren decir también, de acuerdo a la idea que quieren comunicar. Por eso es que es tan importante cuando ustedes hacen exégesis, el estudio de términos. Por eso es tan importante. Y en una parte de la exégesis que ustedes van a hacer, tienen que mirar qué términos, pónganle cuidado que hay un tip para la exégesis.
Entonces ustedes tienen que mirar qué términos son importantes ahí en eso que ustedes están estudiando. ¿Qué términos son importantes en ese pasaje? ¿Qué términos requieren un estudio juicioso de términos en ese pasaje? ¿Me hago entender? Y entonces, en ese sentido, ustedes van a ver, entonces dicen, no, aquí es muy importante el término amor, dijo Lorenzo. El Nuevo Testamento, ustedes saben que usa el término ágape, el término agapao, amar, el término fileo, que es también amar, ¿cierto? Todos esos tipos de amor que tenían también los griegos. El famoso eros, el famoso estorque, el famoso ágape, el famoso fileo. Entonces, todos esos tipos de amor que también tenían los griegos. El Nuevo Testamento también juega con esas palabras así. Entonces hay que mirar cómo usaron ellos esos términos y por qué los usaron en esa forma. De ahí que entonces ustedes necesitan hacer un estudio de términos muy casero. Casero quiere decir que ustedes lo hagan así con los recursos que tienen allá a la mano, ¿cierto? Mirando su concordancia, pero también necesitan una concordancia, una léxico-concordancia del griego y del español. Léxico-concordancia. Léxico-concordancia. Ustedes necesitan eso para hacer un buen estudio de términos. ¿Bien? Ahí vean que les voy dando tips para su exégesis. Entonces, les recomiendo una léxico-concordancia que es de J.I. Packer, venga, les escribo aquí el nombre, sí, venga, les escribo por acá el nombre, que yo creo que ustedes ya la tienen o el profe ya les debe haber hablado de eso. Hablan solo en WhatsApp, muy bien. Dice, esto es léxico-concordancia. Griego, español, de J, y creo que se escribe así, si no estoy mal, como se los puse aquí, si no me corrijo. JG. JG Parker. ¿Y para qué se escribe así? ¿O está mal escrito por ahí? Parker. P-A-R-K. J.G. P-A-R. Parker. No, una E. Se me fue. Así tal cual. Sí. Parker. Gracias. Ustedes. Ven, acá estás un momento. ¿Tú sabes si aquí tenemos eso en la biblioteca? Puedo ir a No preguntar. tengo ni idea. Vamos a mirar si la tenemos acá. En físico, igual eso ya se consigue por... Y rápidamente les doy una pauta de cómo se usa. ¿Ustedes en alguna clase les han enseñado a usar estos tipos de herramientas? Pregunta. La pregunta es para que me respondan. Si sí o si no. No, No, señor. profe. Ok, porque eso hace parte de la exégesis. Bueno, es decir, la exégesis se hace también con unas herramientas, pero uno tiene que saber usar las herramientas, ¿sí o no? Porque a uno de qué le sirve tener la herramienta si no la sabe usar. Entonces, esta concordancia es una muy buena concordancia, entre otras cosas, porque está en español y la podemos usar relativamente fácil. Bueno, esta concordancia, léxico-concordancia, tiene una característica muy interesante y es que nos ayuda a nosotros precisamente a identificar el término que nosotros queremos resaltar o queremos estudiar y nos ayuda a mirar precisamente desde el griego cuántas veces y en qué partes es que aparece ese término, ¿sí? Ese mismo término. Entonces, lo bueno de esto es que usted busca, por ejemplo, el término, qué sé yo, el término fe, que lo está estudiando y usted dice es un término importante para mi exégesis. Ok, ¿cuál es el término fe que se está usando? Es lo primero que usted tiene que mirar. Usted busca la concordancia al término fe que se usa en ese pasaje y le dicen el término en griego es este, porque recuerden que una cosa es usar una concordancia en español y otra en griego. Esta concordancia es en griego, pues en griego español, pero está en español para que usted pueda buscar en griego. Ella le da los resultados en griego, es decir, ella le va a decir a usted
¿cuántas veces se usa el término, hagámoslo más fácil, con el término amor? ¿No está? Del léxico, concordancia, no hay concordancia de temas y otros. ¿Sí? No. O sea, este libro no está. Poquito. Entonces, les está diciendo el ejemplo con la palabra amor. Bien, en español, pues, tenemos siempre amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su tanto, ¿cierto? A esposos amen a sus esposas, no sé qué más. Este otro le amó y no sé qué más, tal, ¿no? Amen a sus enemigos, tal. Amor, 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 amor. En español es la misma vaina. Pero en griego, ¿cuál es el término que se está usando? Entonces, ahí es donde usted va a la concordancia en griego, usted busca el versículo, ¿sí? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces usted va a la concordancia y ella le dice, la palabra que se usa ahí es la palabra tal, que es esta, agapados, es un ejemplo que estoy diciendo. Ok, y entonces usted luego de esa palabra le va a decir también en qué otras partes del Nuevo Testamento aparece y cuántas veces. Bueno, eso ayuda a que usted tenga una idea también. Hay veces que un término no aparece muchas veces. Hay veces que un término aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Eso es lo que se conoce como hapax legomena. No sé si han escuchado esa expresión. Esa expresión hace referencia, los hapax legomena son términos que aparecen solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y eso es algo para prestarle una atención, porque es un término entonces raro, de poco uso. Y ahí uno Profe, entiende por qué el autor hizo eso. ¿Estamos? profe, perdón, ¿puedes escribir cómo se pronuncia? Hapax legomena, si venga lo transliteramos aquí, eso sería como algo así más o menos sería transliterado, ¿no? Yo encontré el léxico concordancia de J. Parker online. Puedo enviar la hoja de WhatsApp que tenemos. Déjame mirarlo. Eso dice que encontró aquí la lección. Arriba está el título. Ahí está, esto que nos va a enviar Lorenzo, sí, claro, se los puedes compartir, gracias. Y de hecho en la primera parte hay instrucciones de cómo usarlo. Bueno, en la primera parte les estoy hablando de varias páginas, ¿no? Son varias páginas que les explica cómo usar la concordancia, pero péguense la leída que les explica muy bien. Y como les digo, lo chévere de esto es que tiene un índice de español-griego, otro griego-español, pero que siempre nos lleva al término griego que usa el autor. Es diferente esta concordancia a una concordancia como la que ustedes tienen en sus Biblias, o una concordancia en español, o la concordancia Strong, que es muy conocida. No. Es muy diferente. Esta concordancia es especializada en esto que estamos mencionando. Bueno, si van a usar un buen léxico concordancia, usen. El léxico, ¿y por qué se llama léxico concordancia? Que es importante eso. Porque el léxico lo que hace precisamente es decir, tal es el término griego, así se traduce en español, ¿sí? Un léxico, ¿cierto? Entonces dice cosmos, ¿ok? Se traduce como mundo. Pero también hay otros que a veces traducen cosmos como era, otros traducen cosmos como tiempo. Entonces, él le va a dar algunas opciones de ese, es un ejemplo que estoy poniendo. Y luego lo que tiene la concordancia es como tal la concordancia. Y ellos ahí les van a explicar. No sé si vaya a estar toda aquí. Puede que sí, puede que no. Ustedes saben que a veces hay partes que faltan. Pero yo creo que pueden mirar. Eso es un libro grueso. Recuerden que eso lo pueden usar ustedes como cosa de ustedes. Es decir, este no es un material que yo les estoy compartiendo, ¿no? Sino que Lorenzo lo está compartiendo de una manera informal. Sí, porque nosotros precisamente en la universidad no estamos tratando de no compartir materiales así, porque legalmente la universidad no debe hacer eso, sobre todo por lo que nos quedan los registros y todas esas cosas. Bueno, ustedes lo pueden usar de manera informal entre ustedes para que lo tengan presente.
¿Por qué les estoy diciendo eso? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque, va a redondear la idea, porque la literatura paulina, las cartas paulinas tienen una originalidad muy bonita, la cual está obviamente relacionada con las cartas y epístolas que existían en su momento, pero que ella misma tiene sus propias características. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar distintos tipos de cartas en el Nuevo Testamento, que tienen cosas en común con otras, ¿bien? Pero que también le diferencian de otro tipo de literatura. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bien, Lorenzo está mirando ahí, va a enviarles eso a comento que yo creo que lo pueden buscar ahí por internet. Por favor, Muy bien. ¿Cuál era el rol de las cartas del Nuevo Testamento para los primeros cristianos? ¿Cuál era el rol de las cartas? Y eso me parece importante que lo tengamos presente porque esto, repito, es una introducción con respecto a la naturaleza y las generalidades de las cartas. Esto es importante que lo tengan presente para todo el desarrollo que vamos a estar haciendo a lo largo del semestre. Había varios propósitos. Las cartas no cumplían un solo propósito. Voy a mencionar varios. El primero, tal vez uno de los más importantes, era hacer discípulos. Me parece importante. El primer propósito, o un propósito muy importante de las cartas era hacer discípulos. En ese sentido, entonces, había un objetivo que era instruir a los nuevos cristianos en el seguimiento de Jesús. Bueno, miren ustedes que eran medios de comunicación, pero no solamente medios de comunicación, sino para contar alguna noticia, sino también para formar a las personas que estaban leyendo eso. Miremos estos textos, si me hacen el favor de buscarlos. Cristina, puedes mirar Romanos 15:5. Daniel, puedes mirar primero a los Corintios 4:6. María José, puedes mirar, por favor, primera de Pedro 1:6-7. Esas nomás, hay más citas. Yo tengo un documento, es un documento que escribí hace varios años para este tema. Yo se los puedo compartir después para que ustedes lo tengan. Bueno, yo les comparto algo. Es un documento que elaboré de varios otros textos. Pronto, por si a alguien le interesa o quieren complementar lo que vemos aquí, yo se los puedo compartir. Bueno, leamos esos textos, por favor, en el orden que les pedí. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Gracias. 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, 4:16. ok, 4:16, por tanto ruego que no que me imitéis. Que me imitéis. Ok, Sí, ¿cierto? Que me imitéis, muy bien. que me Siguiente. imitéis. Solo era ese, ¿no? Sí, solo ese, el siguiente Ah, ok. versículo. Creo que sigo yo. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias.
Leyeron que, escucharon, perdón, lo que leímos, hay más pasajes, pero hay una intención aquí de parte del que está dirigiendo la carta en instruir a las personas, en animar a las personas a que sigan, por ejemplo, el ejemplo de Jesús, o que sigan el ejemplo del autor de la carta, ¿sí? O a que estén animados, como este que acabo de leer, María José, y sean fieles en medio de la persecución. Es decir, el hacer discípulos no era solamente una cuestión, y por eso me parece importante una precisión que hice hace 8 días, pero la retomo. No era una cuestión de transmitir doctrinas, como muchas veces nosotros pensamos. La fe cristiana no consistía en que tenían que memorizarse esto y repetirlo como loritos. Claro, en algún momento se desarrollaron los credos, ¿cierto? El credo niceno, el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, en fin. Pero los credos llegaron a ser precisamente formulaciones teológicas. Lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es, en las cartas sobre todo, son instrucciones para los nuevos cristianos que van a seguir a Jesús. Y son instrucciones para la vida en ese camino de Jesús. Por tanto, se les exhorta a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir el ejemplo del que está escribiendo la carta, a seguir el ejemplo de tal líder de la iglesia, a cuidarse unos a otros, a cómo manejar conflictos, a cómo responder, por ejemplo, también ante falsas enseñanzas, cómo ellos también actuar o cómo responder ante falsas enseñanzas. Es decir, era un objetivo muy claro que tenía que ver con esa nueva fe. Por eso las cartas van a hablar de las relaciones, van a hablar de las relaciones entre cónyuges, entre padres e hijos, entre amigos, relaciones con las autoridades, relaciones con los jefes, relaciones incluso con los enemigos y con los que hacen daño. ¿Sí? Es decir, las cartas no son cuerpos de doctrina dogmática o filosófica o incluso teológica, donde los primeros cristianos estaban repitiendo y repitiendo y repitiendo estas cosas, sino que son vivencias o son recomendaciones en torno a las vivencias cotidianas, en torno a los nuevos desafíos que ellos están afrontando, en torno a las nuevas realidades que ellos están viviendo. ¿Estamos? Entonces, un primer propósito era hacer discípulos. Un segundo propósito también tenía que ver con responder preguntas. Voy solo a citar estos capítulos, no los vamos a leer. Primero a los Corintios capítulo 7. Hace referencia, por ejemplo, a respuestas en torno a preguntas que había relacionadas con el matrimonio, con la sexualidad. Primero a los Corintios capítulo 8 hace referencia también con respecto al alimento, pero también preguntas que había con respecto a la idolatría, ¿cierto? Y aquello que se sacrificaba a los ídolos, ¿sí? Primero a los Corintios capítulo 12, ¿cómo se entendía entonces los dones que Dios había dado por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo comprender eso? ¿Sí? Había preguntas en torno a las personas que se morían. Entonces, se murió una persona, nos dijeron que la persona va a resucitar, eso nos han enseñado, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que no sé qué más, que una cosa, que lo otro. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las personas que mueren antes de que venga Cristo? Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, entre otras preguntas. Recuerden lo que yo les decía hace 8 días. Ellos, lo que tenemos en las cartas, no es que los autores, los redactores, los compositores se ponían a especular con relación a un tema.
Entonces vamos a especular con relación a, qué sé yo, si hay vida o no después de la muerte. Entonces vamos a hacer una teología de la resurrección. Vamos a hacer una teología de la inmortalidad del alma o de la, qué sé yo, de la vida eterna. No, ellos, ¿qué pasaba? Pues se estaba muriendo la gente. Y entonces se murió mi familiar y mi familiar había creído en Jesús. Pero pues nos hablaron de una resurrección, nos hablaron de que Cristo iba a venir, nos hablaron de un poco de cosas. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Sí me hago entender? Es decir, son preguntas que surgen desde la experiencia. Son preguntas teológicas, claro, pero son preguntas teológicas que surgen desde el día a día. Son preguntas teológicas que surgen desde la necesidad, que surgen desde el conflicto, que surgen desde la duda, que surgen desde la persecución, que surgen desde la angustia existencial, pero no solamente una angustia existencial de qué se trata la vida, ya cumplí 20 años, ¿qué va a ser de mí? Sino también una angustia existencial en torno a que los están matando por seguir a Jesús, en torno a que ellos no consideran bueno seguir pagando ciertos impuestos porque estos impuestos tienen que ver con culto al emperador y tienen que ver también con aportes para la guerra, y los primeros cristianos han aprendido que a esas cosas no se les aporta. Es decir, cuando yo digo preguntas existenciales, a eso es a lo que me refiero. Problemáticas del día a día que ahora son vistas a partir de la fe o de la nueva fe en la que ellos están caminando. ¿Estamos? Entonces, un objetivo o un propósito, por un lado, era hacer discípulos. En segundo lugar, responder preguntas. Pero preguntas no en términos especulativos, sino preguntas en términos de la necesidad, de la duda, del problema, de la persecución, de la muerte, de la amenaza, del conflicto, de la escasez, en fin, de la vida. Por eso lo que tenemos en las cartas es una teología del camino, es una teología experiencial, es una teología de las comunidades que sufren, es una teología de las comunidades que en medio de ese sufrimiento han decidido seguir a Jesús. Eso tenemos en las cartas. Por eso me parece muy bonito a mí y me parece muy importante que en esa línea, con ese sabor, estudiemos y leamos las cartas. Tenemos también, voy a mencionar otro propósito, que las cartas servían también para recomendar a hermanos en la fe, cartas de recomendación. Las cartas servían para recomendar cristianos que viajaban de una ciudad a otra, pero las cartas también eran en ese sentido de recomendación en términos de comunicación entre iglesias. Tenemos el ejemplo de 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, donde se solicita una ofrenda, un dinero para ayudar a hermanos de otra iglesia. ¿Recuerdan eso? La ofrenda que se pide en ese, ¿sí recuerdan ese episodio? Una ofrenda que se pide para los hermanos de una iglesia, están pidiendo a hermanos de otras iglesias para hermanos de otras iglesias. Eso es algo muy bonito. Es algo muy bonito ese pasaje, que es un pasaje que habla precisamente acerca de la ofrenda que se da en el pueblo de Dios, pero no es esa lectura de que si usted da tanto, entonces Dios le devuelve no sé cuántos. Yo no sé de dónde sacan esas cosas, porque el pasaje no dice eso, el pasaje no está hablando de eso, el pasaje no está abordando eso. De ahí la importancia de hacer exégesis y leer bien la Biblia. En línea con el punto 2 que mencioné, de que había preguntas, aquí reforzamos este punto diciendo que las cartas eran también escritos circunstanciales. Eso quiere decir que en las cartas no vamos a encontrar todo el pensamiento de Pablo en un documento,
sino que dependiendo de la situación, entonces allí Pablo atendía esa situación. Ponía yo el ejemplo la semana pasada. Si no hubiese ocurrido en Corinto un problema con respecto a la cena del Señor, entonces no tendríamos ningún escrito de Pablo con respecto a la cena. Recuerden ustedes el contexto de la cena del Señor, que el contexto no es litúrgico, como nosotros lo asumimos. El contexto es el contexto comunitario de la iglesia que comparte el ágape, que come, pero el contexto también es que ha sido un espacio donde algunos están actuando mal y están obrando mal. Algunos están aprovechando esa situación para derrochar, e incluso hay hermanos de la misma comunidad que ni siquiera tienen para comer. Entre ustedes algunos derrochan y otros no tienen para comer. Estoy parafraseando lo que les dice Pablo. Pablo les dice, Reina Valera, citándola, los alabaré por esto, pues por eso yo no los voy a alabar a ustedes. Y luego viene el desarrollo de yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que la noche que el Señor Jesús había ¿recuerdan eso? Claro, por lo menos una vez al mes leemos eso y tomamos la cena del Señor. Ese que luego tiene un fuerte componente litúrgico, lo cual también está muy bien, tiene un contexto, y el contexto otra vez es que hay unos problemas en torno a eso. Y en torno a eso, entonces tenemos nosotros que Pablo nos cuenta algo con respecto a lo que nosotros llamamos la cena del Señor, que en el contexto católico hablan de la Eucaristía, que nosotros llamamos, algunos le llaman cena del Señor, comunión, en fin. Como lo mencionamos también hace un momento, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo va a hablar acerca de la segunda venida de Jesús en línea con los cristianos de Tesalónica que están muriendo, en línea con los familiares que están muriendo de los cristianos. De allí va a hablar entonces él acerca de la esperanza de la resurrección, de aquellos que mueren en el Señor. Pero otra vez, no es que empieza a especular en torno a de qué se trata la muerte, hay vida después de la muerte, no. Hay unas situaciones, ¿sí?, que le llevan a él a desarrollar una teología. Bien, Pablo no estaba escribiendo una teología sistemática sobre lo que ocurre con el cuerpo del individuo en el momento de su muerte, que es como muchas veces uno lee esos pasajes. Pablo lo que está haciendo es respondiendo por medio del escrito a una circunstancia muy particular. En ese sentido, entonces, las cartas, en línea con eso, nos muestran qué tenemos en las cartas también. Podemos nosotros ver el reflejo o unas características tanto de los que las están escribiendo, pero también rostros de las primeras comunidades de fe. Y por las cartas nosotros podemos darnos cuenta, y esto me parece importante que lo tengamos en cuenta hoy para nuestro trabajo eclesial. Por las cartas nosotros podemos darnos cuenta que desde sus orígenes las iglesias tuvieron muchos conflictos. Desde sus orígenes, la iglesia, perdón la expresión que voy a usar, pero eso fue un chicharrón desde el inicio. Desde sus orígenes hubo muchos problemas en las iglesias. ¿Y con qué tenían que ver esos problemas? La verdad, con problemas que también tienen que ver hoy. Asuntos relacionados con rumores en las iglesias, chismes en las iglesias, asuntos relacionados con el uso del poder. Corintios tiene que ver con eso. La primera carta a los Corintios en buena medida tiene que ver con qué caracteriza a un apóstol, un liderazgo apostólico. ¿Cómo se asume el poder en la iglesia? ¿Cómo se entiende el poder? ¿Cómo se maneja el dinero? ¿Cómo se entiende el uso del dinero? ¿Cómo se manejan los dones, los talentos, las cualidades, las capacidades?
y cómo eso se pone al servicio de los demás. Miren, hoy esos problemas uno los sigue viendo en las iglesias. ¿Qué tal problema con tal líder? ¿Qué tal líder comenzó a no sé qué? Que este otro se robó no sé qué más cosas, que estos fueron chismosos, que aquellos dividieron una cosa, que llegó un hereje a enseñar un poco de cosas que no son, que todos esos problemas los vemos en las cartas. ¿Esos problemas los seguimos viendo hoy en la iglesia o no? Esos problemas los seguimos viendo en nuestras iglesias. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las cartas? Tenemos precisamente algo del carácter, del rostro de esa naciente iglesia. Miren, primero a los Corintios nos muestra que hubo situaciones de desorden y de divisiones en la comunidad. Por eso salen varias comunidades de Corinto. Hay problemas relacionados con la sexualidad, hay problemas relacionados con la enseñanza, hay problemas relacionados con lo que enseñaron los apóstoles. Otra vez, estamos entonces hablando de unas problemáticas muy sentidas, muy comunes, pero también problemáticas a las que quería de alguna forma responder esta literatura epistolar. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, comentarios? Tenemos unos minuticos para preguntar, comentar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Todo bien por ahí en casa? ¿Todo bien en casa? Sí, bueno. Vamos a seguir entonces. Debemos recordar, permítame leerles este párrafo. Daniel, Fernando está levantando la mano. Daniel, sí, señor. En ese sentido, digamos que cuando habla de problemas, quiere decir que esa es la directriz que se da para atender esas situaciones en particular, que En las digamos, cartas. sí, o sea, los problemas a los que las cartas dan respuesta, digamos que es la base que hay que utilizar para aplicarlo también hoy en día de cómo solucionar diferentes problemas. Yo creería que sí, también teniendo presente, Daniel, que a veces no hay tampoco directrices tan claras y tan puntuales con respecto a ciertas situaciones, ¿no? Teniendo también eso presente. Teniendo presente también diferencias de tiempo, diferencias de contextos. Es decir, el Nuevo Testamento es una orientación. El Nuevo Testamento es una orientación. Pero las cartas nos muestran distintas formas de acercarnos, de afrontar distintos tipos de conflictos, Daniel. Es decir, y eso es importante lo que está preguntando Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Voy a decir una cosa que no voy a desarrollar porque no es el momento, pero es un ejemplo. El Nuevo Testamento nos muestra distintas respuestas, por ejemplo, frente a la problemática del divorcio. ¿Vamos? Voy a repetir. El Nuevo Testamento nos muestra distintas respuestas frente a la problemática del divorcio. No muestra solamente un paso a seguir o una línea a seguir. Bueno, Daniel, y así ocurre con distintos casos. De ahí viene precisamente ya a nivel, por ejemplo, de una iglesia, a nivel de una comunidad, a nivel de una denominación, la importancia también, por ejemplo, de esos acuerdos mínimos a los que llegan con respecto a determinadas situaciones. Que eso ha hecho la iglesia históricamente. ¿Sí me hago entender? La iglesia lo ha hecho. Es un ejemplo, miren, los anabautistas en el siglo XVI tomaron como una regla de resolver conflictos, lo tomaron muy al pie de la letra, el Evangelio de Mateo, cuando dice que si tu hermano tiene algo contra ti, no sé qué más, o tú tienes algo contra él, hables con él y no sé qué más, llames a un testigo o a dos testigos, y si no, lleva el tema a la congregación. Los anabautistas
menonitas del siglo XVI tomaron eso muy literalmente en los conflictos personales, en los conflictos cercanos. Y de hecho hasta hoy eso lo siguen muy al pie de la letra. Pero eso no quiere decir que esa es la única forma de, porque el Nuevo Testamento muestra otras formas. Pero a lo que voy, Daniel, con relación a tu pregunta, es que sí, solamente que no tenemos una sola respuesta. De ahí la importancia del exégesis, la importancia del estudio, la importancia de esto que hacemos. Debe haber más parte de la Biblia. A ver. Claro, dice Lorenzo y el resto de la Biblia, y eso que yo solo estoy mencionando el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento, esto es importante porque el Nuevo Testamento llegó a ser precisamente un documento autoritativo para la iglesia. Es decir, se daba por sentado el Antiguo Testamento, se recibían, lo mencionamos hace un momento, las escrituras, ¿cierto? El Nuevo Testamento no habla del Antiguo Testamento, habla de los escritos, habla de los profetas, habla de los salmos, habla de las escrituras. Todas esas expresiones hacen referencia a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero lo que hizo la iglesia, y eso es muy importante, la iglesia empezó a leer ese Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y eso es muy importante, porque esa fue una diferencia entre los primeros judíos, que en su mayoría eran, los primeros cristianos, perdón, que en su mayoría eran judíos. Y ese es esos son puntos que va a tomar el Nuevo Testamento tremendos, álgidos, para decir, sí, seguimos con tal cosa, está en las Escrituras, pero tal cosa ya no. Y ahí eso generó ciertas divisiones y ciertas diferencias. Muy bien. Profe, y una última. ¿Sí? Es que su merced mencionaba que, digamos, la forma que lo entendían era, o sea, las referencias que sobre todo usa Pablo en el Nuevo Testamento era porque ya tenían un conocimiento vasto, digamos, del Antiguo Testamento, pero eso digamos que se aplicaría mucho para los que eran judíos y los que no también entraron como en ese mismo círculo o cómo se... Por eso en el Nuevo Testamento, por eso es tan rico, tan bonito el Nuevo Testamento y por eso también es tan complejo, Daniel. Porque precisamente en esas cartas, por ejemplo, una carta como Gálatas, es una carta que tiene características muy judías, pero que no se dirige solo a los judíos. Y que precisamente también allí Pablo está muy preocupado por los judaizantes. Creo que ese término aparece en Gálatas, si no estoy mal. Si no aparece ese término, la acción es muy común. Los judaizantes. Entonces, Daniel, precisamente hay una preocupación, hay un interés por aquellos que también están llegando a caminar ahora con Jesús, pero que no son judíos. Es decir, hay preocupación tanto por los judíos que llegan a caminar con Jesús, claro, pero también por los que no. Eso nos narra Hechos, por ejemplo. Eso nos narra, el primer concilio de la iglesia, Hechos capítulo 15, aborda esa problemática, ¿cierto? Que es que se hace entonces ahora con los que llegan a este camino que no son judíos. Hechos capítulo 15 habla de eso. Y ahí vemos prácticas que ellos desarrollaron, vemos acuerdos, vemos problemas, vemos divisiones también. Algunos dicen, no, entonces nosotros vamos por aquí y nosotros vamos a ver por aquí. Eso está en el Nuevo Testamento. Esas realidades están allí tan latentes. Profe, una pregunta. Tú mencionas que en las cartas su objetivo no era comunicar doctrina o repeticiones como vanas, sino temas de la vida cotidiana. Pero podría pensarse que esas respuestas que se dieron en determinado momento a través de las cartas sí se han convertido en doctrina. O sea, esas prácticas que de repente son muy rituales, estrictas en ciertas iglesias y que la mujer debe ir de X manera y el hombre de X manera y que, bueno, cosas que son muy de hábitos, de prácticas, ¿se puede considerar que son doctrinas hoy en día que surgieron de esas recomendaciones?
Sí, yo creo que aquí me parece interesante mencionar, gracias por la pregunta, Cristina, que a veces, antes voy a hacer una precisión a raíz de tu pregunta que es muy importante. El Nuevo Testamento, las cartas sí incluyen también asuntos relacionados con enseñanza y con doctrina. Eso me parece importante precisarlo. Bueno, sí incluye elementos como tal, también relacionados con enseñanza y con doctrina. Eso lo tenemos en los evangelios, eso lo tenemos en ellos. Recuerden cómo termina el Evangelio de Mateo: id a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, Hechos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿recuerdan? El partimiento del pan y no sé qué más. Es decir, y en esa misma línea también las cartas lo mencionan, hablan de, pero lo que pasa es que el término doctrina se ha malinterpretado, porque doctrina ha llegado a entenderse casi que como un dogma, y dogma es una creencia fija que así no se entienda muchas veces se tiene que creer, y eso no era. Eso me parece importante. De hecho, una forma en que se traduce el término griego que traducen como doctrina es el término enseñanza, y eso que está en línea con Jesús. Ahora bien, haciendo esa precisión, Cristina, que no estoy diciendo que no hubiese, sí había doctrina, pero en términos de lo que enseñó Jesús, no en términos de lo que hoy llegamos a considerar muchas veces doctrina, porque hoy nosotros llegamos muchas veces a considerar doctrina. Voy a poner un ejemplo real, respetuoso. Los 5 puntos que mencionan, por ejemplo, los bautistas, calvinistas, eso viene más o menos del siglo XVIII, que para ellos es una cosa súper sagrada en su doctrina, ¿cierto? En su doctrina de la predestinación, en su doctrina de cómo yo entiendo. Ellos tienen ahí 5 puntos que son sagrados para ellos, ¿sí? Que la gracia no es algo que se pierde, que la salvación, por tanto, no es algo que se pierde, todas esas cuestiones, ¿sí? Sí. Esos elementos, en el ejemplo que estoy poniendo, no los encontramos tal cual en la Biblia. Esos elementos se construyeron después, teológicamente, siglos después. Entonces, en línea con tu pregunta, Lady, y tú pusiste unos ejemplos, hay muchas veces construcciones doctrinales de la iglesia de hoy en día o de la historia de la iglesia que no son doctrinas en el Nuevo Testamento. Y hay a veces también, o tal vez muchas veces, doctrinas en el Nuevo Testamento que no son hoy prácticas y doctrinas de la iglesia. No sé si respondí a la pregunta o la enredé un poquito más, pero creo que por ahí más o menos va la cuestión. Sí, profe, gracias. Muy bien. Tenemos unos minutos más. Iba a leerles un párrafo. Y esto yo creo que va muy en línea con lo que nos va a hablar Sara y Daniel, diría yo ya el día de mañana. Debemos recordar que las cartas que se preservaron en el Nuevo Testamento representan, ya lo mencionamos, situaciones, circunstancias, pero también puntos de vista y teología de aquellos autores y comunidades que llegaron a ser considerados con autoridad apostólica. Lo mismo pasó con los evangelios, es decir, lo mismo pasó con el Nuevo Testamento. Apostólica, autoridad apostólica entendida como aquello que venía en línea con los discípulos de Jesús, por tanto con las enseñanzas de Jesús. ¿Vamos? Sin embargo, es importante señalar que hubo muchas otras cartas que también existieron hacia finales del siglo I y en el siglo II, las cuales llegaron incluso a no ser parte del Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos. Hay unas cartas muy importantes que nosotros no conocemos o no consideramos, porque no hacen parte de ese canon que llegó luego a considerarse Nuevo Testamento. Está la famosa carta, por ejemplo, de Bernabé,
está la primera epístola de Clemente. Tenemos cartas escritas por Ignacio de Antioquía, un gran maestro del segundo siglo. Cartas escritas por Policarpo de Esmirna, gran apologeta también. Esos textos fueron de mucho conocimiento y llegaron a muchas partes. Incluso en algún momento, en algunos cánones llegaron a ser parte pero en la mayoría de los casos no. Eso me parece importante tenerlo presente, que ustedes lo tengan en cuenta, porque en esas otras cartas va a haber también información muy valiosa con respecto a cómo eran las primeras iglesias o las primeras comunidades de fe. El famoso escrito que se conoce como la Didache. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Han escuchado hablar de eso? Algunos le dicen Didache, depende cómo lo traduzcan del griego, pero la Didache, ¿han escuchado algo de eso? Yo esperaría que sí, a estas alturas de su semestre, ustedes debieron haberlo escuchado. Venga, se los escribo aquí en el chat. Oído, pero explorado más. Muy bien, les recomiendo que lo estudien. La Didache. Eso ya se puede conseguir. Didache. Pues es que yo lo uso así, Didache. ¿Qué era eso? Ustedes van a mirar que fue uno de los primeros documentos que usaron las primeras comunidades de la mano con el Nuevo Testamento para formarse como comunidades de fe, como iglesias. Entonces tenemos elementos muy relacionados también con enseñanzas, con doctrinas, con prácticas de esas primeras comunidades de fe, la Didache. La colección de las cartas de Pablo. Permítame leer aquí algo. Se sabe poco acerca de cómo fue que se coleccionaron las cartas de Pablo. Por ejemplo, miren, voy a leer esto. Gálatas fue escrita para las iglesias de Galacia, dice Gálatas capítulo 1, versículo 2. Los eruditos discuten si Galacia se refiere al territorio en el norte y centro de Asia Menor, o si se refiere a la provincia romana ubicada en el sur de Asia Menor. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces había dos lugares que se llamaban Galacia en el tiempo en que se escribe esta carta. Entonces, ¿a cuál Galacia hacía referencia? Si se tratara del segundo caso, es decir, a la provincia romana ubicada en el sur de Asia Menor, entonces Galacia incluiría ciudades como Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Esas ciudades son muy conocidas por lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Si ese es el caso, entonces esa carta no se dirigió solamente a cristianos que vivían en un solo lugar que se llamaba Galacia, sino que iba para cristianos que vivían en otras partes, como las que mencionamos, Antioquía, Iconio, Listra, en fin. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta carta muy probablemente se escribió para cristianos que vivían en varias ciudades y que hablaban incluso diferentes lenguas locales. Por lo tanto, significaría que la carta a los Gálatas circuló entre distintas poblaciones y congregaciones. Miren ustedes entonces cómo eso, cuando ustedes estén estudiando la carta de la cual nos van a hablar, es importante que revisen distintas fuentes, distintos libros académicos, para tratar de conocer un poco esa población a la cual se dirigía el documento. Bueno, porque cada vez a partir de nuevos estudios que hay, sobre todo desde las ciencias sociales, desde la sociología y desde la antropología, se han descubierto precisamente también como comunidades que uno podía dar por sentado que estaban ubicadas solamente en un lugar, podían estar
en distintas partes, ubicadas en distintas partes. ¿Eso para qué nos puede servir? Eso nos puede servir para comprender mejor el contenido de la misma carta, para comprender un poquito mejor estas características, esto que dice esta carta se dirigía a este tipo de personas, entonces uno comprende un poquito mejor lo que se le está diciendo a esas personas. No sé si me hago entender. Es decir, lo que se dice está muy relacionado con a quién se le está diciendo o a quiénes se les está diciendo. Y eso ayuda a comprender un poquito más. Obviamente, guardando la diferencia y siempre con el mayor de los respetos, pongo un ejemplo a continuación. Es como cuando uno dice, es que hablé con un costeño. ¿Qué diría un costeño? ¿Cuál costeño? ¿De qué región? Como si todos los costeños fueran iguales. ¿Sí o no, Jane y Patricia? ¿Cierto? No todos los costeños son iguales, ¿sí o no? No todos los costeños son hinchas del Junior, ¿sí o no? De verdad, sí es, porque nosotros tendemos a ser muy así. Ahora en diciembre que estuve en Costa Rica, tomé un Uber y la conductora del Uber, hablando con ella de dónde eres, tal, de Colombia, me decía que yo no hablaba como colombiano. Me decía, pero usted no habla como colombiano, usted no va a hacer nada. Entonces yo le decía, bueno, y según tú, ¿cómo hablan los colombianos? Entonces, claro, me puso a Maluma, me puso a Karol G, me puso a J Balvin. Entonces, para ella esos son los colombianos. Porque también ese es el imaginario que existe, ¿no? Entonces, guardando las proporciones y guardando las diferencias, pongo ese ejemplo para que nosotros podamos comprender también en tiempos de cuando se enviaban estas cartas, cómo eran esas comunidades. Y lo más probable, lo que cada vez se descubre más, es que eran comunidades muy plurales y muy diversas. Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Y por qué? Porque el mundo romano era un mundo plural y un mundo diverso. Los romanos eran multiculturales. Solamente por hablar de los judíos, no había una única forma de ser judío. Jesús era un tipo de judío, Pablo era otro tipo de judío, muy diferente, pero los dos judíos. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Voy a terminar esta parte, mire. Profe, disculpa, Señora, una pregunta. ¿Cuándo vamos a hacer el ejercicio o vas a mostrar el ejercicio de la exégesis? pues voy a mirar cuándo, pero yo les voy a ir dando tips así como el que les dio ahí Cristina. Bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta. Hoy ya les di un tip tremendo de exégesis y les dije, hagan estudio de términos, la etimología de las palabras es muy importante, pueden usar esta herramienta. ¿Listo? Señor. Usted, digamos, pues digamos con respecto con lo que dijo Cristina, usted me imagino que ha hecho varias exégesis, usted no podría ya con una exégesis ya hecha grabarse un video y nos lo dejan botado y así nosotros, Es una buena idea. y así también. Es una buena idea lo que está diciendo Lorenzo, de pronto grabar algo y enviárselo, sin terminar el tiempo para hacerlo. Pero es una buena idea. Es una buena idea, Lorenzo. Gracias. Gracias por la sugerencia. La sugerencia vamos a tratar de tener en cuenta. Estaba leyendo que otras cartas, así como Romanos y la primera y segunda carta a los Corintios, fueron dirigidas a cristianos que vivían en ciudades grandes. Sin embargo, y eso lo sabemos por las mismas cartas del Nuevo Testamento, era común que los primeros cristianos se reunieran en varias casas. No existía la idea del templo como lo conocemos hoy en los primeros cristianos. Es decir, era más común que se reunieran en ciertos lugares, sobre todo en casas. De ahí que es importante también que el concepto de iglesia nosotros tratemos de escucharlo, de comprenderlo, de sentirlo, de experimentarlo como era en ese tiempo. Porque para nosotros hoy iglesia, por lo general, es el lugar donde vamos, nos reunimos, allá donde nos encontramos el domingo, esta cuestión. No estoy diciendo que eso esté mal, solamente que las primeras comunidades estaban organizadas
de una manera diferente. El reunirse o congregarse en templos es algo que viene a partir del siglo IV con la llegada de Constantino al poder. Una de las cosas que hace Constantino es que los templos paganos los cristianiza y se los da a muchos cristianos. Cristianiza es una forma de decir. Se los da a muchos líderes cristianos, sobre todo a los que tenían más recursos, para poder hacerse allá y congregarse allá. Pero antes de Constantino no existía tal cosa como los templos que después van a tener tanta fuerza durante toda la Edad Media. Los templos van a ser una cuestión casi que de lujo durante la Edad Media. Esa es una de las cosas fuertes que precisamente va a criticar las reformas protestantes del siglo XVI. Muy bien. Vamos a dejar ahí. Mañana voy a mencionar algo de... No, mañana yo creo que de entrada le damos paso a Sara y a Daniel para no quitarles tiempo. Y desde allí, entonces se van a desprender más cosas y yo complemento y ahí terminaríamos esta parte de generalidades de las cartas del Nuevo Testamento. Muy bien. Yo sé que Sara y Daniel estaban que se hablaban, pero bueno, dejémoslo para mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Chao, chicos. Está bien, Chao, profe. Chao, profe, Bueno, profe, gracias. gracias por todo. Gracias, Muchísimas gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. Mañana nos vemos y podemos seguir con... De una vez. Chao.